Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Patricia Díaz y estás en la ciencia de emprender. Y el día de hoy te traigo un concepto muy interesante porque vamos a hablar de tus finanzas como emprendedor, vamos a hablar de las finanzas personales del emprendedor. Y el tema de hoy te lo traigo porque yo sé que muchos emprendedores se lanzan a este mundo de ser empresarios por querer hacer crecer su patrimonio, porque saben que como empleado pues tienes un sueldo tope y que como empresario tú pones tu propio tope, entonces puedes crecer más económicamente. Pero también me he topado con que pues no se trata de cuánto ingresas, sino de cómo manejas tus finanzas. Y hoy te traigo temas, te traigo conceptos que sé que si los entiendes y aparte los relacionas entre sí y los pones en práctica, te van a ayudar muchísimo a entrar a ese espiral de crecimiento económico que una vez que entras ya agarras vuelo y no hay quien te detenga. Y así es como te quiero ver, con esos proyectos financieros realizados y que llegues al punto en el que digas económicamente me va como quiero que me vaya. Y bueno, te digo, hoy te traigo 6 conceptos. Bueno, son más de 6, pero son 6 los puntos básicos. Si eres muy visual, te recomiendo que te vayas a YouTube porque ahí los vamos a ver de una forma totalmente visual. Va a ser una presentación. Y si eres más bien auditivo, pues bueno, puedes continuar en el podcast y ahí te voy a comentar de cada uno de los conceptos. Te vas a dar cuenta que los conceptos son muy sencillos, no tienen gran ciencia. De hecho, tienen mucha lógica. Lo que importa es que veas cómo se relacionan, cómo los puedes aplicar y que además los pongas en práctica. Porque algo que vemos en la ciencia de emprender es que los conceptos por sí solos, por sí mismos, no tienen tanto valor como cuando ya los ejecutas y los pones en un plan. Entonces vamos a la obra, manos a la obra más bien, y vamos a explicarte cada uno de los conceptos. Vamos a empezar con 3 conceptos básicos. Son ingreso, egreso y flujo. Estos 3 conceptos son la base de todo, el que los entiendas muy bien y tienen mucha lógica. Lo primero que te voy a comentar es que esto es, te vuelvo a repetir, finanzas personales. No estamos hablando de ingresos, egresos y flujo del negocio, sino tuyos como emprendedor. Entonces, lo primero es definir que tus ingresos, tu sueldo es diferente a los ingresos del negocio. El negocio va a tener unos ingresos que le van a servir para que el negocio crezca y tú de ahí vas a tener un sueldo. Entonces el error número 1 y el remedio número 1 y la ley número 1 es que separes tus ingresos de los del negocio para que tú tengas tu sueldo y con ese sueldo puedas hacer crecer tu patrimonio personal, lleves a cabo tus proyectos personales. Entonces, el punto número 1 es definir los ingresos, que es todo aquello que entra a tu cuenta o a tu bolsa, que son diferentes a los ingresos de tu negocio y que son producto de tu sueldo. ¿Y cómo vas a calcular ese sueldo? Puede ser a través de las actividades específicas que haces, que es como a mí me gusta sacarlo. Si tú actualmente eres el carpintero de tu negocio, tu sueldo de carpintero. Si eres el vendedor de tu negocio, tu sueldo de vendedor. Si eres el que está en el mostrador, tu sueldo de persona de atención a clientes. O sea, dependiendo de la actividad que estás realizando, ese es tu sueldo. El tener tu sueldo te va a ayudar mucho en 2 formas. Uno, a tu negocio, a calcular bien sus precios, a calcular muy bien sus costos. Y otro, a ti, a que puedas entrar a todo este concepto de finanzas personales. Entonces, el punto número 1 es conocer que los ingresos personales son tuyos independientemente del negocio. Y otro concepto es que sepas que toda persona puede generar ingresos. Oye, es que yo, no sé, 25 años de casada, siempre me dediqué al hogar, mi esposo fallece o nos divorciamos o lo que sea, estoy sola ahora, yo no sé generar ingresos. Sí puedes. Toda persona puede generar ingresos. Oye, que soy estudiante, que recién egresado, que todavía no tengo el trabajo, que no sé qué. Puedes generar ingresos. El chiste es que sepas cómo generarlos y que encuentres la forma. Pero todas las personas que sepan sobre estos conceptos pueden generar ingresos. Y esto es algo que quiero que te quede también súper claro. El segundo concepto, egresos. Egresos es todo aquello que gastas. Egresos es que se va. Vuelvo a repetir, estos son egresos del emprendedor, o sea, personales. Entonces es todo aquello que te permita a ti vivir. Tu transporte, tu alimento, tu ropa, la renta de tu casa. Si hay personas que dependen de ti, pues
los estudios, los gastos, la ropa, la vivienda de esas personas que también dependen de ti. Todo eso que gastas, todo eso que sale de tu bolsa son los egresos. ¿Y el flujo qué es? Es esa diferencia entre los ingresos y los egresos. Algo que yo me acuerdo que me decía mi papá cuando yo era pequeña. Mi papá trabajó toda su vida en bancos, muchísimo tiempo trabajó en bancos. Y algo que me decía era, mi hija, ¿sabes qué? Nada más nunca vayas a gastar más de lo que ganas. Y yo decía, qué raro concepto, o sea, ¿cómo voy a gastar más de lo que gano? Pues no, no puedo. En ese momento yo no conocía la tarjeta de crédito ni lo que era la deuda y bueno, actualmente ya me doy cuenta que sí hay muchísimas personas que por mala administración personal, por mal concepto o mal definición de sus prioridades, pues ingresan menos de lo que están gastando, o sea, o más bien gastan más de lo que ingresan. Entonces, si el flujo es la diferencia entre ingreso menos gasto, el flujo puede ser o positivo, o negativo, o neutro. Vámonos a verlo aquí, positivo, negativo o neutro. El flujo positivo es cuando tus ingresos son mayores a tus gastos. El flujo neutro es cuando sales tablas al final del mes, ya dices, ok, todo lo que ingresé lo gasté y no me quedé con nada. Y el negativo es cuando tienes que acudir a la deuda o de alguna forma solventas que los egresos hayan sido mayores a tus ingresos. ¿Cómo puedes generar ingresos? Básicamente puedes generar ingresos de dos formas, el directo y el residual. El directo va muy en función de tu tiempo, es ese autoempleo que tienes si acaso tú eres tu propio empleado dentro de tu emprendimiento. De hecho, todos estos conceptos se usan también muy bien para lo que son las personas asalariadas, pero hoy lo quiero enfocar mucho a lo que es el emprendedor y por eso me enfoco a lo que es el autoempleado. Si tú eres autoempleado, tu negocio, no importa lo que ganes, pero si eres un autoempleado, en ese momento tu ingreso está definido como ingreso directo. Si eres un doctor, un dentista, alguien que está rentando su tiempo a través de citas y que en el momento en el que digas ya no hay citas, en ese momento no ingresas, pues es porque tu ingreso es de la forma ingreso directo, es decir, está directamente en función de tu tiempo. Y el ingreso residual, ese se genera a través de activos, es decir, independientemente de tu tiempo, tú lo estás ingresando. Y se usa mucho, el típico ejemplo es el departamento en renta, en donde mientras tú lo tengas en renta, estés haciendo tú lo que estés haciendo, estés estudiando, trabajando, dormido, de vacaciones, estés haciendo lo que estés haciendo, tú estás generando ingresos. Y puede ser tan grande como a lo mejor la renta de un edificio, de un inmueble grandísimo, como puede ser pequeñito, como a lo mejor una máquina de chicles puesto en la tiendita que está cerca de tu casa. Ese es un ingreso, el activo vendría siendo la maquinita y el ingreso, ese es un ingreso residual, es decir, no depende de tu tiempo. Los egresos pueden ser de tres formas. Gasto necesario, gasto innecesario pero deseable y gasto capricho. Así pueden ser los egresos. El gasto necesario es todo aquel gasto que de no hacerlo puede poner en riesgo tu integridad y la de las personas que dependen económicamente de ti. Y aquí quiero que lo pienses muy bien y que cuando definas cuáles son tus gastos necesarios, definas bajo ese concepto. Oye, el pago del agua, claro que es necesario. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la integridad de mi familia. El doctor, la vivienda, cierto monto en ropa, todo eso pudiera poner en riesgo la integridad de tu familia y es un gasto necesario. El gasto innecesario, pero deseable, es todo aquel gasto que lo quieres hacer porque es una forma en la que tú ves que estás viviendo de esa forma el estilo de vida que tú deseas. Por decir, no sé, el pagar Spotify. Oye, pues no es necesario. Oye, es que me encanta la música, que yo me concentro mejor y que trabajo muy bien. Sí, pero puedes poner otra cosa y puedes poner lo que sea. No es indispensable, no es necesario que tú tengas pagado el Spotify, pero obviamente pues es algo que quieres. Entonces define muy bien qué es necesario y qué es innecesario pero deseable. Oye, es que ir una vez al cine con mi pareja ayuda mucho a la relación, muy padre, sí, ok.
Pueden hacer otras actividades que alimenten la relación en donde no gastes ni un peso. Entonces, realmente es algo deseable, más no necesario. Y aquí, ahorita que trate el tema de la pareja, es bien importante que si vives en pareja, si estás casado, si vives en pareja básicamente, que tanto tu pareja como tú estén con estos mismos conceptos para que juntos definan qué es necesario y qué es innecesario. Muchos de los problemas de dinero en la pareja no es tanto porque no hay o porque hay de más, sino porque no se ponen de acuerdo en esto de que en qué es necesario gastar, en qué no es necesario, pero que sí deseamos y que hay que ver en qué momento lo vamos a gastar. ¿Y cuáles son los terceros gastos, que son los gastos caprichos? ¿Qué entra en el gasto capricho? Es todo aquel gasto que se hace por impulso, por querer aparentar o por alguna emoción que traigas de que, oye, ¿sabes qué? Es que yo siempre que estoy bien triste me he dado cuenta que me voy y me compro ropa y me pongo muy contenta. No, realmente no es así y hay que ver psicológicamente otras cosas. Eso fue un capricho. ¿Por qué? Porque fue por el lado emotivo que hiciste. Cuando también estás, no sé, sales a cenar con amigos y que de repente sí pidan esto y la siguiente ronda va para mí porque quiero mucho a mis amigos, bla, bla, bla. No, espérate, fue totalmente emotivo y eso fue un capricho. Que entra también en gastos capricho, todos aquellos gastos que se hacen por negligencia, por distracción. Como por decir, regresando al ejemplo del agua, un gasto necesario es el agua, pero si se te olvida pagarla a tiempo, hay que pagar reconexión y hay que pagar otros gastos. Bueno, los recargos o lo que sea. Esos gastos de reconexión y recargos entran básicamente en el capricho. ¿Por qué? Porque el agua sí es necesaria, pero no era necesario que se me pasara y que bueno, que ahora ya lo tengo que hacer, pero es un gasto capricho porque fue por distracción. Entonces, en los gastos caprichos entran todas esas distracciones y que ahora tienes que pagar más, o bien todos aquellos que los haces por impulso, por alguna emoción, ya sea positiva o negativa. Digo, no hay emociones positivas o negativas, sino más bien por una emoción que te dio gozo, que te dio tristeza y que fue la emoción la que dictó si gastabas o no gastabas. Y ahí vamos a ver el concepto de los pasivos. Así como el activo es algo que te genera dinero, como la maquinita de chicles, el pasivo es algo que te quita dinero, es decir, que al tenerlo vas a tener que pagar costos de mantenimiento, costos de uso, que te van a hacer estar gastando. Algo tan sencillo como a lo mejor un traje que compras de tintorería. Oye, pues sí, lo tienes que comprar porque es la boda de tu hermano, no sé, y tienes ahí el gasto, sí, pero cada vez que lo uses hay que pagar tintorería y hay que pagar el mantenimiento y hay que pagar el ajuste o no sé. Entonces, eso es un pasivo. Oye, que lo tenías que hacer, pues a lo mejor sí. No importa tanto si lo tenías que hacer o no, sino si te está dando o si te está quitando dinero. Si te está quitando dinero por usarlo, por mantenerlo, entonces es un pasivo. Siguiente concepto, la carrera del crecimiento. Viendo esto, ¿cuál es la forma en la que tú puedes hacer crecer tu patrimonio? Pues es teniendo un flujo positivo, es decir, siempre ingresar más de lo que gastas, para que ese extra que estás ingresando y que no estás gastando, te lo puedas llevar al ahorro, para con ese ahorro hacer inversiones. ¿En qué vas a invertir? En activos. ¿Y qué van a hacer los activos? Darte más ingresos. De esa forma, tu flujo va a ser todavía más positivo, vas a poder ahorrar más, vas a poder invertir más, vas a tener activos más grandes. ¿Y esos activos más grandes que te van a dar? Pues más ingreso residual. Y otra vez empiezan a crecer mis ingresos. ¿Qué pasaría si yo digo, oye, estoy ganando más, déjame gasto más? Pues otra vez nuestro flujo se va a neutro o a negativo. Entonces, entender ese concepto de que yo no voy a gastar más hasta que yo ya tenga ese flujo de ingresos residuales tan grande que me permitan el ir gastando más. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando ingresas más, automáticamente quieres gastar más. Lo importante aquí es que te detengas y que digas, no por ingresar más voy a gastar más, sino voy a tener la paciencia para poder ahorrar y luego invertir y luego crear otro activo y poder hacer crecer más rápidamente lo que es mi ingreso.
Y qué es lo que pasa también con el ahorro, que es importante que tengas un ahorro para lo que es el fondo de emergencia. O sea, una vez que tú tengas tu ahorro, una parte se tiene que ir a inversión y otra parte a tu fondo de emergencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese fondo de emergencia te pueda cubrir tus gastos necesarios hasta por unos de 3 a 6 meses, entre 3 y 6 meses. Por eso es bien importante que tú tengas tus gastos necesarios, porque si de repente te quedas sin trabajo, el negocio, no sé, Dios no lo quiera, pero algo le pasa que quiebra, viene la pandemia, lo que sea, y de repente tu negocio ya no tiene ingresos, de repente tú ya no tienes sueldo, pues tienes que tener bien definido cuánto es tu gasto necesario para que tú tengas tu fondo de emergencia y que digas, bueno, durante 3 meses ya la libramos con gastos necesarios. Obviamente dices, oye, bueno, si tengo 3 meses, de 3 a 6 meses, mi fondo de emergencia con gastos necesarios, sabes que en cuestión de urgencias, pues vas a tener nada más para tus gastos necesarios y vas a tener que renunciar a muchas cosas. Si tú quieres que durante ese periodo de a lo mejor de pandemia o de cierre de negocio o lo que sea, también se pague tu estilo de vida que deseas, pues ese fondo de emergencia tiene que ser del tamaño de qué? De tus gastos necesarios más tus gastos innecesarios deseables. Entonces, de ti depende cuánto quieres tener en tu fondo de emergencia, pero tenlo, porque créeme que la tranquilidad que te da es bastante. ¿Por qué? Porque también cuando vas a ahorrar y vas a invertir, que en otro podcast hablamos de inversiones y qué es inversiones y hablamos de la importancia de que conozcas en qué estás invirtiendo para que esa inversión pues tenga más probabilidades de éxito, a final de cuentas es una inversión y es un activo que tiene cierto riesgo, que si de repente, oye, la casa no se está rentando, que si de repente la maquinita de chicles tuvo un desperfecto, la quitaron y pues bueno, hay que pagar otra maquinita de chicles, o sea, lo que sea, hay cierta incertidumbre, hay cierto riesgo. Entonces es importante que tu ahorro ya tengas tu fondo de emergencia para que cuando inviertas y luego crees activos, si de repente esos activos por algún motivo están fallando en algo y tienes que controlarlos, pues bueno, no dependas 100% de eso y tengas ese fondo de emergencia que te da bastante tranquilidad, créemelo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tu flujo es neutro o negativo? Pues aquí lo que entras es a la carrera de la rata. La carrera de la rata básicamente es cuando tu flujo es neutro, es decir, sales tablas, o bien cuando sale negativo tu flujo, es decir, empiezas a adquirir deuda mala, porque hay deuda buena y deuda mala. La deuda mala es toda aquella deuda que adquieres por tener un flujo negativo o neutro, es decir, por gastar más de lo que ingresas. Esa deuda mala se le llama deuda mala porque lo que te está haciendo es meterte a una espiral hacia abajo que te está arrastrando, porque esa deuda mala te va a generar ingresos, perdón, te va a generar intereses y esos intereses se van a ir a que tus egresos sean más grandes. Entonces, si tu flujo ya es negativo, si estás gastando más de lo que estás ganando y aparte le metes los intereses de la deuda, pues cada vez estás haciendo más grandes los egresos y de esa forma tu flujo cada vez es más negativo y cada vez te endeudas más y le tienes que pedir prestado a alguien más o haces que la deuda se convierta, etcétera. Entonces, de esa forma tu deuda va creciendo más y es una carrera, créeme que bastante desgastante y por eso se le llama la carrera de la rata, porque pues es como los ratoncitos que están ahí en su rueda, en donde están corriendo, 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 corriendo y no avanzan. Y dices, oye, se cansan igual que a lo mejor el que está libre y corre por el campo, ellos se cansan igual, pero no están avanzando, están en el mismo ciclo, en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces, esa es la carrera de la rata cuando llegas a tener deuda mala y que trabajas nada más para estar pagando deudas y estar pagando gastos y no ves un crecimiento económico y no ves un futuro financiero más alentador para ti y para tu familia. Y es una carrera muy, muy, muy desgastante. Y así como hay deuda mala, pues hay deuda buena. Si tú estás en la parte de crecimiento y adquieres deuda
que te va a hacer crecer tus activos y que son tus activos los que están pagando esos intereses de la deuda, no eres tú, no son tus egresos, sino es el mismo activo que lo paga, en ese momento tu deuda es una deuda buena. Regresamos al ejemplo de las maquinitas de chicles. Oye, pues bueno, si yo sé perfectamente que normalmente en una maquinita de chicles me cuesta, no sé, 500 pesos la maquinita y que esta maquinita, si yo la compro a crédito, le voy a estar pagando 25 pesos mensuales, pero esa maquinita, ya quitándole el costo de los chicles, la renta de la tiendita y lo que sea, me está dando 50 pesos, oye chulada, yo recibo 50 pesos, de esos 50 pesos 25 se van para el banco para estar yo pagando mi deuda y otros 25 se están convirtiendo en ingreso residual. Oye, qué bueno que pediste la deuda, qué bueno que pediste el préstamo porque es un préstamo bueno que te está haciendo crecer en activos. En el momento en el que tú termines de pagar esa deuda, te vas a quedar con esa maquinita de chicles que ahora ya no nada más te va a estar dando 25, sino te va a estar dando los 50 porque ya no le vas a deber al banco. Esa es una deuda buena. Entonces, todos esos conceptos que estamos viendo el día de hoy aquí son los que hacen que tú permanezcas o en una carrera en espiral hacia arriba de crecimiento económico o que te metas a una carrera de espiral hacia abajo que le llaman la carrera de la rata. Todo depende de qué, aquí lo acabamos de ver y aquí me encantó empezar con los 3 conceptos porque el concepto que más importa es siempre ingresa más de lo que estás gastando. Y ahí es la clave de tus finanzas sanas, para que luego de ahí te vayas a esa carrera de crecimiento de que de tu flujo positivo una parte se va a ahorro, formas tu fondo de emergencia, una vez que lo formas, el ahorro se va a ir a las inversiones, a generar activos y cada vez tus ingresos van a ser mayor, mayor y mayor. Hay herramientas que puedes usar como es tener un presupuesto, como tener un plan, como tener en automático que directamente de la cuenta cierto monte se te vaya a ahorro para que tú te acostumbres a vivir por debajo de tus posibilidades. Y ahí está el secreto. Y aquí depende mucho la paciencia. Y yo siempre como he visto la paciencia, es como esa forma en la que tú confías en que los resultados se están dando porque tú estás haciendo lo que se tiene que hacer, aunque esos resultados todavía no sean visibles. Y aquí se requiere de paciencia, porque al principio, pues vas a ver que estás ahorrando cierto monto y luego, pues bueno, poco a poco va creciendo, pero cuando menos piensas, con trabajo enfocado, vas a ver cómo vas a ir creando activos. Y una vez que crees tus activos, esos te van a ayudar a que cada vez tu flujo positivo sea mayor, tu ahorro sea mayor, tu inversión sea mayor y tus ingresos residuales sean mayor. ¿Cuándo alcanzas la libertad financiera? Cuando esos ingresos residuales sean el equivalente o más a tus gastos necesarios más los gastos deseables. Ahí encuentras la libertad financiera. Primero, ten metas así pequeñas. Primero, enfócate en tener activos que te den el 50% de tus gastos necesarios y que eso sea tu primer meta. Segundo, ¿sabes qué? Ya voy a generar activos a que solventen el 100% de mis gastos necesarios. En ese momento vas a ver lo que es la autonomía financiera, vas a ver lo que es la tranquilidad financiera, porque sabes que pase lo que pase, tus gastos necesarios ya están cubiertos con ingresos residuales. Y después el siguiente paso es incrementar tus activos, incrementar tu ingreso residual hasta que logre pagar ¿qué? Tus gastos necesarios más gastos innecesarios deseables. Y hasta aquí es lo que tenía preparados para ustedes el día de hoy. Espero que lo que hayamos visto en este programa sea de gran utilidad para ti. No te quedes solo en los conceptos, aplícalos, haz un plan. Si vives en pareja, platícalo con tu pareja, vean juntos este podcast y juntos logren llegar a ese momento financiero, esas metas financieras que siempre han soñado. Te deseo muchísimo éxito, nos vemos el próximo lunes, te mando un fuerte abrazo.